Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalen un like y me lo ayuden a difundir. Que tengan Un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María. Que todo lo que veamos hoy sea para mayor salvación de almas y gloria del nombre de Dios. Estamos en el cuarto programa de la serie Profecías Esperanzadoras para estos últimos tiempos. Vamos a trabajar el tema correspondiente al colapso mundial que prepara la aparición del Anticristo. Conformamos parte de la franja de la fe, en la que nos definimos como la iglesia una y fiel en misión hacia la iglesia remanente. Y hemos estado trabajando durante ya 3 programas, dando un panorama completo y general, un mapa sobre los eventos que han de ocurrir en estos últimos tiempos que nos correspondió vivir. Tenemos organizado en 7 grandes temas el desarrollo, resumen de un estudio muy amplio, como hemos visto, de más de 200 casos de apariciones de la Virgen María, todo con base bíblica y de acuerdo con lo que el magisterio de la Iglesia nos permite creer. Somos muy escrupulosos al respecto y básicamente queremos hacer un resumen que les facilite manejar la cantidad de información que ustedes tienen sobre esto. A veces tenemos ese exceso de información y no la tenemos organizada de tal forma que digamos una visión y conocer la misión y tener una estrategia para los apóstoles de los últimos tiempos. Esa es la labor que nos hemos propuesto. Y dentro de este mapa ya hemos visto, por ejemplo, en los 2 primeros programas, incluyendo el tercero, hemos visto la primera columna, una visión general al inicio, y los últimos 2 programas estamos trabajando sobre la toma de la iglesia, el punto culminante, el punto principal, dado que estamos haciendo una batalla espiritual entre las fuerzas del bien y el mal, y la iglesia es el único obstáculo fuerte que tiene el enemigo para conseguir sus fines. Por lo tanto, la ataca, y la ataca muy fuertemente desde afuera y desde adentro. Hemos visto 2 programas en el que vemos que hay 2 papas en Roma, la masonería eclesiástica y el falso profeta, cómo se toman la iglesia, hacen cambios heréticos, inician una falsa iglesia y preparan un cisma. ¿Todo por qué? Porque tienen que primero controlar la parte espiritual para que cuando hagan el embate material tengan ya adelantado el trabajo. Sin eso no podía empezar esta segunda columna, que es la que vamos a trabajar en el día de hoy. El colapso mundial que prepara la aparición del Anticristo. Son 2 eventos previos que tenían que ocurrir antes de que suba el Anticristo. De un lado la toma de la iglesia y un colapso mundial que ablande a la población para que acepte necesariamente al Anticristo cuando él aparezca. Es un tema que está muy cerca. Ya está muy adelantada la toma de la iglesia y está increíblemente cerca también la parte del colapso mundial, que es el tema de hoy. Después de que pase este tema, ya aparece el Anticristo y gobierna durante 7 años. 3 años y medio arregla el mundo como un dictador benévolo y 3 años y medio en el que ya saca las uñas y hace una tiranía, que es el reinado propiamente del Anticristo, que culmina, como recuerdan, después de los 7 años, en una purificación del mundo y llega el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, concentrémonos hoy en la segunda columna, en la parte del colapso mundial. Este colapso mundial se entiende bien si vemos que hay 2 grandes eventos que lo guían.
Los dos grandes eventos que lo guían son el embate del enemigo, que es esta parte, la parte del colapso económico, la guerra árabe-israelí, la guerra europea, una crisis económica. Todo esto es lo que necesita el anticristo para crear un caos, un colapso, una crisis y que pueda aparecer para solucionar ese problema ablandada de la población. Primer tema de esta columna que vamos a desarrollar, pero vamos a ver que en una batalla tan fuerte Dios no se queda cruzado de brazos. Él le da la libertad al hombre para que haga su historia, pero Él es el Señor de la historia y en momentos culminantes Él entra en la historia como Señor que es de ella y va a haber una intervención sobrenatural para equilibrar las fuerzas tan desproporcionadas que coge el mal y pone en justa lid la pelea entre el bien y el mal para que pueda ejercer la población el libre albedrío. La reacción del cielo a esto va a ser el gran aviso, el milagro y la última evangelización. El tema que vamos a desarrollar, estos dos temas durante el día de hoy. Un tema apasionante por cuanto es la parte más cercana, de un lado, a lo que va a suceder en los próximos meses, por decirlo así. No hay fechas previstas, hay unas épocas aproximadas y todo indica que estamos, como veremos, a la puerta de estos eventos. Bien, empecemos a trabajar entonces el embate del enemigo, la crisis mundial propiciada por las fuerzas masónicas para preparar el terreno del anticristo. Veamos entonces este tema de la crisis mundial inicial en 4 grandes aspectos. De un lado, una guerra mundial que está a la puerta. Estamos viendo tambores de guerra, estamos viendo pasos de animal grande en las noticias cotidianas. No siempre en la parte de la prensa cotidiana, sino cuando uno estudia un poquito los temas, estos temas en las revistas especializadas de economía o de política mundial, vemos que todo esto está impresionantemente cerca y la mayoría de la gente pensante ya lo sabe, que ha de ocurrir tarde o temprano y más temprano que tarde. Va a haber un colapso económico y financiero causado por ellos, la crisis, la guerra mundial causado por ellos, la necesitan, y sucederán también unos desastres ecológicos que se unirán con esto para conseguir los fines. Habrá un punto de referencia en el que veremos que el Papa huye de Roma como símbolo del catejón, que cuando él sale de Roma y cuando lo quitan finalmente a Benedicto XVI, empieza ya la llegada del anticristo. Vamos a ver estos 4 temas, pero antes de ver cómo ellos causan esto, veamos quiénes son de quiénes estamos hablando, quiénes son los que están causando esto. Veámoslo un poco más en detalle. Hay unos motivos ulteriores. Hay un grupo élite mundial que ya domina el mundo. Tiene el poder económico, político, cultural, los medios de comunicación y ejercen el poder. Un 1% de la población que maneja más del 80% del poder y de los medios del mundo. Y el problema de ellos no es tanto conseguir el poder que ya lo tienen, ni el poder económico que ya lo tienen, sino mantenerlo, porque se le está yendo de las manos. Está creciendo mucho la población, se está sublevando, está volviéndose, se está perdiendo control sobre ellos. Un grupo de 13 familias grandes, con varias ramificaciones identificadas por los estudiosos, que son los que dominan especialmente la parte económica por un grupo élite de banqueros judíos, que son los dueños de todo el capital del mundo, de todos los bancos, de los medios, al cual le deben las naciones del mundo les deben plata a ellos. Este grupo son los dueños de las multinacionales, el grupo Bilderberg, todo esto. Todas las grandes instituciones, las ONGs del mundo, y están infiltrados también en los gobiernos. Dominan todo, pero ese dominio está endeble y necesitan consolidarlo. Por lo tanto, tienen un grupo desde hace muchas décadas
que les coordinan y les sincronizan la estrategia de consolidar su poder. Estamos hablando de la masonería y de un grupo especial de la masonería que son los Illuminati. Ellos están encargados de hacer una sinergia que reúna todas las fuerzas contra la Iglesia Católica especialmente, y una sinergia que unifique todas esas fuerzas para combatirlas. Grupos muy disímiles aparentemente, pero que tienen un objetivo común: tomarse el mundo, terminar de tomárselo, consolidar su poder, pero quitar de por medio al único enemigo que tienen realmente, la Iglesia Católica. No lo pueden quitar, por lo tanto, como vimos en los dos programas anteriores, se introducen, se apropian de él y lo utilizan, instrumentalizándolo para sus fines. Este grupo de familias, este grupo élite que quiere mantener todo el poder, necesita trabajar a todo el mundo en forma políticamente correcta, y se meten. Ya saben que el capitalismo está débil, ya saben que el modelo chino es un gran modelo de poder, tanto cultural, social de la gente, pero también un poder muy productivo económicamente cuando se centraliza con mano de hierro la economía y se dirige inteligentemente. Por lo tanto, al agotarse el capitalismo, van a fomentar el modelo como el chino a nivel mundial. Pero ya no ateo como el chino, sino le van a poner la parte que les falta para el control total, la parte espiritual. Entonces, ¿qué es lo que tienen? ¿Cuál es el plan, la estrategia general que ellos tienen? Primero que todo, crear un caos tal que dobleguen a la población a aceptar el nuevo sistema que ya tienen prediseñado, ese socialismo espiritual mejorado al de China, con enriquecimiento de la parte espiritual de Occidente. Entonces, quieren doblegar a la población con un colapso mundial que genere hambre, guerra, desempleo, caos social correspondiente, cataclismos ecológicos. Todo esto lo tienen muy bien pensado. Y para eso necesitan crear esa es la anarquía. Crean el problema y van a traer la solución. Ante ello, desesperado a la población, cualquier salvador que aparezca, como en Alemania después de su gran colapso, cuando apareció Hitler, van a aceptar al anticristo. Entonces vamos a ver la guerra mundial, el colapso económico con un poquito más de detalle. Por ejemplo, la guerra mundial ya está a la puerta. ¿Qué es primero? Van a generarlo, la guerra mundial o la caída de la economía. Cualquiera de los dos puede ser. Cae la economía y genera la guerra, o empieza la guerra y cae la economía. Veamos un poco la parte de la guerra mundial. Estamos viendo cómo ya en los medios de comunicación se está viendo la forma como ya descaradas, usando especialmente a Trump, a Putin, al presidente de Corea del Norte, están empezando a generar todo tipo de corte de acuerdos nucleares con Irán, y generando distancia con China para poder empezar una guerra. Vamos a ver cómo también trabajan por el lado de Israel, cómo trabajan todo esto para crear un caos y una guerra mundial. Hagámoslo después de una pequeña pausa. Decíamos que ellos quieren crear un caos, una crisis para poder empezar de nuevo y replantear un nuevo modelo económico que les facilite el control total. La guerra es muy recursiva y la guerra tiene un cauce natural por las fuerzas mismas que hay en el mundo. Árabes contra israelíes, una bomba de tiempo tremenda ahí que hace muchos años ha estado creciendo y creciendo. Israel no va a permitir que Irán complete su bomba. Acaban de quitar
los acuerdos nucleares con Estados Unidos para poder tener la excusa de presionarlos y también la forma de replantear los engaños que Irán realmente está haciendo sobre sus fuerzas atómicas. Pero hay fuerzas de Israel, del Hamas, de todo. Ustedes leen la prensa cotidiana y se dan cuenta de la cantidad. Es un polvorín. Hay una mecha allá prendida. Ya Israel ha bombardeado los reductos de Irán en Siria. Siria es un problema internacional que tienen también que quitar, porque está aliado con Rusia y con China. Hay todo un ajedrez político de fuerzas encontradas de poder, pero que finalmente tienen un común de todos, y es que tiene que haber necesariamente una guerra. La economía de Estados Unidos y del mundo está en crisis, y la guerra siempre ha sido un recurso también muy importante para conseguir reactivar la economía. Para parar la caída del dólar, como veremos a continuación, sería muy recursivo empezar una guerra. Todo eso muestra que hay unas fuerzas tremendas. Rusia quiere consolidar su poder. Todo está a punto. Necesitan una excusa. No han podido bombardear a Siria, más de lo que han hecho, porque Rusia tiene bases allá y no puede perderlas. Necesitan una excusa para hacerlo de todas maneras y para atacar a Irán y a Siria, que son los puntos más delicados. Y seguramente va a ser un ataque de falsa bandera, una bomba nuclear en alguna parte, Nueva York, pequeña, matar a un gran líder mundial, alguna excusa, como pasó con las Torres Gemelas, que dieron lugar a poder invadir a Irak. Así necesitan una excusa para poder atacar a Siria y a Irán. Y Rusia y China ya los van a respaldar y no van a dudar en respaldarlo. Estados Unidos atacarán a Israel. Estados Unidos defenderá a Israel. Estados Unidos es parte de Israel, no Israel parte de Estados Unidos. Europa respaldará a Israel y a Estados Unidos. Colombia también. Y obviamente todos los países socialistas se unirán: Nicaragua, Cuba, Venezuela. Y habrá una guerra mundial, en la cual estaremos incluidos Colombia, en Latinoamérica, en una guerra civil por todo el mundo. Este ajedrez va a ser terrible, y la idea es que tenemos que tener en cuenta lo cercano que está todo esto. Que aguante este año, ojalá no empiece este año, ojalá aguante al Mundial de Fútbol. Ojalá cuando ustedes vean ese programa después de del 2018 y digan que no sucedió en el 18, dirían: se equivocó el conferencista. Ojalá esté equivocado, pero todo indica que esto empieza fácilmente, demasiado fácilmente, en el 2018. Ojalá esté equivocado. En fin, y si empieza la guerra, mejora la economía muy temporalmente, pero al igual que en los años 70, empieza el petróleo, por los árabes estar afectados, como un arma de guerra. Subirían los precios estratosféricamente y de una u otra forma empezaría una caída de la parte de la economía. La economía del dólar está muy endeble. El dólar tiene fortaleza por ser el petrodólar y la divisa internacional. Ya hay 8 países que ya hicieron acuerdo para quitar el dólar como divisa mundial. La quitan y va a caer la moneda de Estados Unidos. Y todo está tan interrelacionada la economía por la globalización, que si cae un país, caen todos. Y ellos necesitan esa crisis. Por lo tanto, hacen un pánico bancario muy fácilmente. El efecto Pigmalión. Va a caer un banco, dicen, y todo el mundo saca la plata y lo quiebran. Lo mismo las bolsas. Crean un pánico, y con toda la guerra y con todo esto, las bolsas caen. Y lo uno lleva a lo otro y lo otro a lo uno. Y el triste panorama que vemos en nuestros hermanos venezolanos, tristemente, si cae la economía, si hay guerra, todo esto, va a haber un pánico que va a sacar los alimentos de circulación, por pánico, porque se dañan realmente algunas cosechas. En fin, todo esto va a pasar. Terrible, un mundo como Venezuela, con caos social y con todo esto. Y habrán desastres ecológicos también.
están previstos en forma natural. Se esperan unas explosiones solares periódicas que van a dañar las comunicaciones y van a dañar muchas cosas en el mundo, ¿sí? El calentamiento global va a afectar más cosas. Ellos tienen armas que van a utilizar en un momento dado como armas de guerra, como el HAARP, esas ondas de baja frecuencia que tienen en grandes extensiones y pueden hacerlas simultáneamente y dirigir unas ondas de baja frecuencia que pueden causar terremotos. En fin, tantas armas que tienen que no dudarán en usar en un momento dado para crear el caos y el colapso que ellos necesitan. Cuando haya guerra en Europa, se cumplirá finalmente la profecía de la huida del Papa. Sabemos que hay muchas profecías que muestran que el Catejón, el último Papa en Roma, Benedicto XVI, va a salir por encima de los cadáveres de sus cardenales, de sus obispos. Lo ha dicho, por ejemplo, el tercer secreto de Fátima. Ahí está. El Papa Pío X tuvo una visión y dijo, no sé si seré yo o será uno de mis sucesores que saldrá de Roma por encima del cadáver de sus sacerdotes. Pero Juan de Rocapartida, Nicolás de Flu, el venerable Bartolomé Hauser, la Madre María Helio, Juan de Bontiguero, Elena Leonardi, el vidente Enzo Aloxi, la beata Ana María Taigui, la mística María Schneider, las revelaciones de Garabandal. En los 5 continentes ha habido esa misma visión. Se va a cumplir cuando empiece la guerra y salga el Catejón de Roma y le deje la vía libre en ese momento al anticristo en su aparición. Pero bueno, en esa situación es que ya tienen planeado la aparición del anticristo. Y al aparecer él, con la solución a los problemas que él mismo creó y su grupo, todo el mundo caería en sus brazos. Pero, como decíamos en las reglas del juego, la clave es el libre albedrío. Y Dios va a intervenir sobrenaturalmente en un momento dado para equilibrar las fuerzas de la batalla y que sea una batalla en justa lid. La sociedad está adormecida, está alejada de Dios, está angustiada y no sabe qué hacer. Bueno, en ese momento Dios va a mandar una experiencia espiritual que va a abrir los ojos a la gente y va a dar lugar a un despertar espiritual que permita que las personas, cuando puedan elegir entre entrar en el nuevo orden mundial que les van a proponer y la falsa iglesia mundial ecuménica que les están dando también, o mantenerse lejos de ello. Para eso va a permitir un fenómeno espiritual, va a mandar un fenómeno espiritual sobre la base de un fenómeno natural. Veremos, esa reacción se manifiesta primero que todo en el aviso, un momento de experiencia espiritual, de un éxtasis espiritual en que nos vamos a ver en el espejo de Dios, el estado de nuestra alma. Pero ese fenómeno espiritual que Dios va a mandar, un acto de misericordia inmenso que pasamos a explicar, está relacionado con un fenómeno natural, un asteroide que viene hacia la Tierra, que va a causar unos cataclismos y que coincide, o sobre esa base natural, viene la reacción sobrenatural. Va a haber una última evangelización y un milagro. Veamos esta parte de la reacción del cielo al embate del enemigo. Sabemos por la revelación que hay un asteroide dirigiéndose al sistema solar, no hacia la Tierra directamente, va hacia una de las lunas de Saturno, creo que es, o de Júpiter, un asteroide, Eros, y va a golpear con una de las lunas de este planeta, con la luna Io. Y ese choque va a causar un efecto en el que desde la Tierra lo vamos a ver como una cruz blanca. Y esa es una señal que tenemos de que ya viene el aviso. ¿Por qué? Porque de ese choque, un fragmento de ese asteroide va a dirigirse hacia la Tierra. Va a rodearla, no va a golpearla directamente, pero se va a acercar mucho y va a darle la vuelta a la Tierra. Al darle la vuelta a la Tierra, crea como el polvo cósmico va a crear como una capa blanca en el que todo se va a ver blanco durante unos minutos.
Ese es el fenómeno natural sobre el cual vamos a tener una experiencia sobrenatural. Coincidiendo con eso, Dios nos va a mandar la experiencia del juicio particular. Como ustedes saben, cuando uno muere, toda la vida le pasa ante los ojos. Sale el alma del cuerpo, ve una luz y al acercarse a esa luz es el espejo de Dios y toda su vida le pasa ante sus ojos. Lo malo y lo bueno que hizo, sus negligencias, todo en tercera dimensión, lo vuelve a vivir a todo color, vivencial, viendo las consecuencias de los actos buenos y malos. Ve el estado de su alma. Cuando muere, si está en gracia de Dios, va al cielo, si está en pecado mortal, va al infierno. Dios va a mandar esa misma experiencia a 8.000 millones de personas simultáneamente. Los que están dormidos en un hemisferio, los que están despiertos en otro. Los creyentes, los no creyentes. Viejos, niños, todo el mundo simultáneamente en una experiencia, un regalo de Dios, un acto de misericordia inmenso. Vamos a tener esa experiencia simultáneamente. Unos minutos sucede eso. Todo se paraliza en la tierra, inclusive físicamente, todo se paraliza, dicen las revelaciones. Y después de que hemos tenido toda la experiencia, no mueren sino algunos por efecto de ataque al corazón, de ver el estado de su alma. Cada persona ve el estado de su alma con respecto al bien y el mal. Tiene la conciencia, la intuición de que del bien y el mal aquí en la tierra hay una vida después de esta vida y hay una relación entre el bien y el mal con el sitio donde vaya a ir después de esto. Dios respeta la libertad de los 8.000 millones de personas, no impone el catolicismo, pero sí cada persona va a saber cómo está. Todos despertamos. Unos van a tener una conversión, los 1.200 millones de bautizados, por ejemplo, y unos van a rechazar eso. Es tan fuerte que no van a poder aceptar esa experiencia, especialmente porque después de eso aparece el anticristo y va a decir: qué pena haberles mandado esto, qué pena, pero les voy a sanar de eso, lo hice por su bien, y empieza a abrogarse eso que ha hecho por intercesión la Virgen María para la salvación de las almas. Y después de que tenemos esa experiencia, ahí sí ya empiezan los fenómenos naturales que afectan la consecuencia del cometa. Mueve las placas tectónicas, hay terremotos, hay volcanes, el polvo cósmico cae, oscurece durante un tiempo la atmósfera y durante varias semanas va a haber un bajón de la temperatura hasta que se asiente. Pero por la guerra, por la crisis económica, los alimentos han salido de circulación. Va a haber problemas, especialmente de alimentos, y por eso toda la Virgen nos advierte todo esto, y Jesús en sus muchas revelaciones, para que sabiendo empecemos, estando cerca, a acumular alimentos. Tenemos que prever todo esto, los cataclismos consecuentes. Preparémonos para esto, no por falta de fe, sino por prudencia, y es cuando finalmente ya deberíamos haber hecho la tarea, no la hemos hecho, de tener las granjas autosuficientes. Sigamos viendo el desarrollo de este tema tan apasionante, porque nos afecta la vida de nosotros y nuestros familiares dentro de muy poco. Sigámoslos viendo después de una pequeña pausa. Bien, teniendo conciencia por misericordia de Dios del regalo que va a ser para que lo aprovechemos, del momento de iluminación de conciencia para realmente haber una conversión, y sabiendo los efectos del cometa, del fragmento de asteroide que va a circunvalar la Tierra, nos vamos a preparar, porque ese es el objetivo precisamente de las revelaciones privadas, para podernos preparar y manejar estos momentos tan difíciles. Decíamos que ante la situación del caos generado por la guerra, por la crisis económica, por los problemas ecológicos, el principal problema va a ser los alimentos. Sí, energía, comunicaciones, muchos problemas. Se va a demorar meses en recuperarse el mundo.
Pero en esos meses va a faltar especialmente la comida. Decíamos que no por falta de fe, sino por prudencia. Dios va a ayudar a su pueblo. Tiene promesas de que nos va a proteger. Pero tenemos que poner algo de parte nuestra. Y Él pone lo demás. Ponemos 5 panes, 3 peces, y Él pone lo demás. Tenemos que tener, aunque sea una pequeña alacena, para preparar a nuestra familia, pues especialmente por problemas de alimentos. La Virgen nos ha estado advirtiendo que esto va a pasar, y después de esto, cuando se recupere el mundo, cuando aparezca el anticristo y mejore la economía y arregle todo, el problema es que vamos a entrar en un nuevo sistema ya con el chip inteligente, en un nuevo orden mundial y económico que no podemos entrar en él. Por lo tanto, ya deberíamos estar, desde hace años, muchos años advertidos, deberíamos estar preparados en granjas autosuficientes, en granjas integrales, en comunidades apostólicas, que al no poder entrar al nuevo sistema económico, sin el cual no se va a poder comprar ni vender, sin una moneda electrónica, podamos hacer canje. No lo hemos hecho, pero bueno, durante el aviso hay algo muy interesante, y es que Dios va a iluminar especialmente a un grupo de apóstoles de los últimos tiempos. Porque la gente va a despertar finalmente del letargo. Todo el mundo va a buscar afanosamente a Dios. Y la nueva era, la masonería, la falsa iglesia ecuménica universal, va a tratar de llevar a todo el mundo a una falsa religión, a un falso Cristo. Y va a buscar a Dios y va a tener 2 grandes propuestas. O una muy grande, la de las fuerzas espirituales malignas, y una pequeña de la iglesia remanente, la iglesia que se llama Mantenido Fiel, que en ese momento tiene unos 3, 4 años nada más de apostolado, de tiempo para hacer apostolado, los 3 años y medio primeros del anticristo, para tratar de conseguir que la gente no sea seducida hacia ese nuevo orden mundial y hacia esa falsa iglesia en el que les van a prometer de todo. Les van a prometer casa, carro y beca, les van a dar alimentos, trabajo, vivienda, seguridades sociales, pero sí entra el nuevo orden mundial. Al no poderlo hacer, tenemos que salir a evangelizar en ese momento. Y sí, nadie escoge ser apóstol de los últimos tiempos. Desde el vientre de la madre, los apóstoles de los últimos tiempos han sido seleccionados. Por lo tanto, el grupo de personas ya seleccionadas por Dios va a recibir una iluminación especial en el momento del aviso y van a quedar con dones y con carismas, las requeridas como los 12 primeros apóstoles, para en solamente 3 o 4 años evangelizar 8.000 millones de personas y conseguir que no se vayan todas para allá, sino siquiera salvar una tercera parte de la población. Van a poder hacerlo con el aviso y el milagro, con la última evangelización, van a poder trancar todo esto. ¡Qué maravilla! Dios tiene todo previsto. Están todas las dificultades, están todos los ataques, pero Él interviene sobrenaturalmente y se ayuda de seres humanos, instrumentos, para poder hacer la última evangelización en la que, con gran eficiencia, van a conseguir que un mundo dormido, 1.200 millones de católicos, la mayoría no practicantes, vuelvan nuevamente a su religión, y logramos traer no solamente 1.200 millones de católicos que vuelven al hogar, sino que vamos a conseguir más de 800 millones de otras religiones que van a venir para conformar la iglesia remanente de casi una tercera parte de la población. Aviso, milagro, apóstoles de los últimos tiempos, en una última evangelización, en una pelea durante los 3 años y medio primeros del gobierno del anticristo. Sin embargo, es tanta la fuerza que tiene el anticristo para seducir con cosas materiales. Al otro día nos da bonos de guerra, al otro día nos devuelve la casa, al otro día nos da alimentos, mientras que la iglesia remanente no tiene nada tangible aparentemente, y solo la fe de que Dios va a proveer a su pueblo y no lo va a dejar pasar más pruebas de los que puede mantener. Por lo tanto, Dios va a dar un último regalo, una ñapa, diríamos aquí en Colombia, en el que, para que
la seducción no se lleve tanta gente, aún con el aviso que abrió la mente, aún con la última evangelización, va a dar una última experiencia espiritual para que nadie pueda decir, me uní al nuevo orden mundial, a la falsa iglesia, porque no tenía más alternativas. No, el que lo haga va a ser libre, porque va Dios también a suscitar una experiencia, una realidad que se denomina el milagro en Garabandal y en otras apariciones. ¿En qué consiste el milagro? No sabemos en qué consiste propiamente, pero lo que hemos visto de las revelaciones muestran que en los pinos de Garabandal va a haber una especie de holograma. No sabemos de qué ni cómo, pero sabemos que se va a poder filmar, fotografiar, transmitir televisivamente, pero no se va a poder tocar. Pero que tiene una connotación mariana y eucarística, que hace que los católicos se consoliden en su catolicismo, muchos protestantes vuelvan y de otras religiones. Eso va a suceder entre un año, en unos meses, antes de un año después del aviso. Parece que son unos 6 meses. Después de ese momento, ya el mundo queda dividido en dos. Ya han tenido todas las posibilidades. 8.000 millones de personas le ha sido regalado todo lo que puede dar Dios sin ir contra la libertad, contra el libre albedrío, pero equilibrando todo, y todo el mundo va a tomar una decisión. En vida nosotros estamos tomando la decisión básicamente en forma individual, mi salvación personal. Por una vez en la historia de la humanidad, por primera vez en la historia de la humanidad, va a haber una decisión colectiva. Más de 2.000 millones de personas van a resistir esa seducción del nuevo orden mundial de la falsa iglesia y van a volver a la iglesia. Más de 5.000 millones de personas van a caer en las redes de ellos, pero lo van a hacer libre, en materia gravísima, por la advertencia tan clara que va a haber. Plena conciencia y plena voluntad. Después de eso, cuando se coloquen el chip, ya no van a tener libertad, pero libremente escogieron no tener libertad. Y van a caer, y van a perder su alma. Todo eso nos muestra que la batalla final ya llega a un punto culminante. Hagamos una pausa y terminamos con unas conclusiones y recomendaciones al respecto. Habiendo tenido ya adelantado este panorama del embate, podemos ya volver a tener una perspectiva como la que veíamos en el primer programa de la serie. Sabemos que hay una batalla final entre dos ejércitos, entre la falsa Iglesia Universal Ecuménica y el nuevo orden mundial, contra la vanguardia misionera y contra la retaguardia orante. Guiados por la masonería eclesiástica y por la masonería a nivel político, económico y cultural, y guiado del otro lado por los apóstoles de los últimos tiempos, tanto la vanguardia misionera como la retaguardia orante de la que hablamos. Sabemos que el botín son 8.000 millones de almas. Sabemos que el mundo va a replegarse y aceptar la seducción libremente, más de 5.000 millones de personas. Pero, por la gracia de Dios, la acción de los hombres de buena voluntad que lo permitan, la iglesia remanente va a lograr detener a casi 2.000 millones de personas que no van a caer en esa seducción. Esas 5.000 millones de personas o más, va a haber una purificación después de los 7 años, al final de los 7 años del reinado del anticristo, y van a morir y perecer, no solamente físicamente, sino van a ir al infierno. Mientras que los 2.000 millones de personas restantes, protegidas durante los 3 días de oscuridad, en el cataclismo final, en la purificación final, a salir de sus casas, van a encontrar cielo nuevo y tierra nueva. Y no solamente van a participar de un tiempo amplio y largo aquí de vida en la tierra durante el milenio, sino que al morir, habrán de morir, afortunadamente para ir al cielo, podrán ir a ese cielo.
Sí, con esto ya podemos darnos cuenta que esos apóstoles de los últimos tiempos son fundamentales en ese momento, por eso ese apostolado es tan importante. El tener conciencia de esto para compartirlo con otras personas, para abrir los ojos. La Virgen nos hace un llamado urgente a la divulgación mundial y defensa del depósito de la fe, la primera columna, porque el ataque es netamente espiritual. Nos pide que los apóstoles de los últimos tiempos, para poder manejar esta crisis que empieza ya, ayudemos a conformar comunidades apostólicas autosuficientes para formar la iglesia remanente que podrá mantenerse íntegra durante el cisma. Ayudaremos a conformar comunidades apostólicas que ya deberían estar, no están. Pero cuando empiece la crisis, ahí sí todo el mundo va a caer en cuenta de esa necesidad y van a correr, y por la gracia de Dios, durante los primeros 4 años, que están muy cerca, vamos a tener la posibilidad de realizarlas. Ahí sí todo el mundo va a correr y vamos a ser dóciles a ellas y vamos a cumplir las formas. Formaremos la iglesia remanente durante el cisma. Mantendremos una espiritualidad, la retaguardia orante hará intercesión y reparación. Y con esto estamos viendo también ya que esta segunda columna, estando avanzada, nos permiten en el próximo programa ver los 7 años del reinado del anticristo. Hemos podido apreciar en esta primera columna las 2 grandes fuerzas en confrontación. Las fuerzas del mal que apabullan, pero el Dios reacciona y nos da el gran aviso, el milagro y la última evangelización. Cuando venga el anticristo ya tiene muy adelantado. Durante los 3 años y medio y al final de ellos, ya las 2/3 partes de la población habrán tomado una decisión de irse a un lado y una 1/3 parte, dice la Biblia en Zacarías, estará en la 1/3 parte de la población. Con esto entonces terminamos nuestra labor del día, el aporte de este programa. Tenemos todo en un mapa que hemos estado ofreciendo a muchos de ustedes, que si lo piden se los mandamos a su correo electrónico para facilitar el seguimiento del programa. Para eso hemos estado diciendo que tenemos un correo electrónico, nos lo piden y les devolvemos el cuadro para que puedan facilitarse los 7 primeros programas y los que siguen a continuación. Pero también hemos dicho que nos gusta mantenernos en comunicación con ustedes. En tan poco tiempo no es fácil decir todo. Están escritos en los libros que les hemos ofrecido en distintos programas. Pero cualquier duda y el gusto que tenemos de comunicarnos personalmente con ustedes, les damos un teléfono, el 319-321-3269, con los cuales podremos mantener una línea abierta de comunicación. Les damos gracias por habernos acompañado en el programa de hoy, por habernos permitido servirles en un apostolado de los últimos tiempos que nos corresponde a las personas que por gracia de Dios hemos abierto los ojos a esta realidad. Ahora les toca a ustedes. Ustedes son también apóstoles de los últimos tiempos cuando multipliquen esta información. Gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente programa con el manejo apasionante del tema del reinado del anticristo.